Aunque se suele tratar de un proceso limitado, salvo en el hígado, el páncreas, las glándulas suprarrenales, las tiroides y el pulmón tienen cierta capacidad degenerativa. La extirpación quirúrgica de un riñón induce una respuesta compensadora en el otro que produce hipertrofia. Se comprenden bien los mecanismos de esta respuesta, aunque posiblemente impliquen la producción local de factores de crecimiento e interactúen de las células con la MEC. La extraordinaria capacidad que tiene el hígado de regenerarse lo convierte en un modelo útil para el estudio de este proceso, como se comenta a continuación. La recuperación de la arquitectura normal del tejido solo ocurre si el tejido residual está intacto a nivel estructural. Por ejemplo, tras una resección quirúrgica parcial del hígado. Por el contrario, cuando todo el tejido está dañado por una infección o inflamación, la regeneración será incompleta y se asociará a cicatrización. Por ejemplo, una extracción hepática extensa con colapso de la trama de la reticulina, como se encuentra en un absceso hepático, producirá cicatriz, aunque los hepatocitos residuales tengan capacidad regenerativa. Regeneración hepática. El hígado humano tiene una notable capacidad regenerativa, como demuestra su crecimiento tras una hepatectomía parcial, por resección tumoral o por trasplante hepático de donante vivo. La imagen mitológica de la regeneración hepática es el recrecimiento del hígado de Prometeo, al que un águila le comía todos los días dicho órgano como castigo por haber logrado el secreto del fuego impuesto por Zeus, pero cada noche le volvía a crecer. La realidad, aunque menos dramática, sigue siendo bastante impresionante. La regeneración hepática se produce por dos mecanismos fundamentales: proliferación de los hepatocitos residuales y repoblación a partir de células progenitoras. El tipo de mecanismo predominante depende de la naturaleza de la lesión. Proliferación de hepatocitos tras una hepatectomía parcial. En las personas se puede corregir una resección hasta el 90% del hígado mediante la proliferación de los hepatocitos residuales. Este proceso depende de las citocinas, como la interleucina 6 elaborada por las células de Kupffer, y el factor de crecimiento, como el factor de crecimiento de hepatocitos HGF, producida por muchos tipos celulares. Regeneración hepática a partir de células progenitoras, en situaciones en las que se altera la capacidad proliferativa de los hepatocitos, como una lesión crónica o un proceso inflamatorio hepático. Las células progenitoras hepáticas contribuyen a la repoblación. En los roedores, estas células progenitoras se han llamado células ovales por la forma de sus núcleos. Algunas de estas células progenitoras residen en nichos especializados llamados canales de Ehring, en los que los canículos biliares se conectan con los conductos biliares de mayor calibre. Las señales se controlan la proliferación de las células progenitoras y su diferenciación en hepatocitos maduros sigue siendo objetivo de investigación activa. Resumen. Reparación mediante regeneración. Los distintos tejidos están constituidos por células que se dividen en forma continua. Epitelios, tejidos hematopoyéticos. Células quiescentes normales, pero capaces de proliferar. La mayor parte de los órganos parenquimatosos. Y células que no se dividen. Neuronas, músculo cardíaco y esquelético. La capacidad regenerativa de un tejido depende de la capacidad de proliferar de las células que lo constituyen. La proliferación celular, que controla por el ciclo celular y se estimula por factores de crecimiento e interacciones entre las células y la matriz extracelular. La regeneración del hígado es el ejemplo clásico de reparación mediante regeneración. Se activa por citocinas y factores de crecimiento elaborados en respuestas a la pérdida de masa hepática y la inflamación. En distintas situaciones se puede producir regeneración mediante la proliferación de los hepatocitos que sobreviven o la repoblación a partir de células progenitoras. Reparación mediante cicatrización. Si la regeneración por sí sola no consigue la reparación, será preciso sustituir las células lesionadas por tejido conjuntivo con formación de una cicatriz o combinar la regeneración de algunas células residuales con la forma de la cicatriz. Como se ha comentado anteriormente, puede parecer cicatrices si las lesiones tisulares son graves o crónicas y se traducen en lesiones de las células parenquimatosas y los epitelios, además que la trama de tejido conjuntivo
o si se lesionan las células que no se dividen. A diferencia de la degeneración que implica la restitución de componentes tisulares, la formación de cicatriz es una respuesta que parchea en lugar de recuperar el tejido. Se suele usar el término cicatriz en relación de una curación de las heridas de la piel, pero también se podría emplear para describir la situación de las células parenquimatosas de cualquier tejido por colágeno, como ocurre en el corazón tras un infarto de miocardio. Pasos en la formación de cicatriz. La reparación mediante depósitos de tejido conjuntivo se realiza mediante una serie de pasos secuenciales que se producen tras la lesión del tejido. Figura 3.24. A los pocos minutos de la lesión se forma un tampón hemostático constituido por plaquetas. Capítulo 4. Que detienen la hemorragia y sirven como andamaje para la infiltración de células inflamatorias. Inflamación. Este paso corresponde a las típicas respuestas inflamatorias agudas y crónicas. Los productos de degradación de la activación del complemento, las quimiosinas liberadas por las plaquetas activadas y otros mediadores generados en el lugar de la lesión, actúan como agentes quimiotácticos para alertar a los neutrófilos y luego los monocitos en las 6 a 48 horas siguientes. Como se ha descrito antes, estas células inflamatorias eliminan los agentes lesivos, como los microbios que han atravesado la herida, y retiran los residuos. Los macrófagos son los actores centrales en el proceso de reparación. Los macrófagos M1 eliminan los microbios y el tejido necrótico y fomentan la inflamación mediante una asa de retroalimentación positiva, y los macrófagos M2 elaboran factores de crecimiento que estimulan la proliferación de muchos tipos celulares. En el siguiente paso de reparación, cuando se consigue eliminar al agente lesivo y las células necróticas, la inflamación se resuelta. No se ha definido todavía bien cómo se consigue eliminar la inflamación en la mayor parte de las lesiones. Proliferación celular. En el siguiente estadio, que tardaría hasta 10 días, varios tipos celulares, como las células epiteliales, endoteliales y vasculares de otro tipo, y los fibroblastos, proliferan y migran hacia esta herida ya limpia para cerrarla. Cada tipo celular realiza una función propia. Las células epiteliales responden a los factores de crecimiento elaborados a nivel local y migran por encima de la herida para cubrirla. Las células endoteliales y otras células vasculares proliferan para generar nuevos vasos, un proceso llamado angiogenia, dada la importancia de este proceso en las respuestas fisiológicas del huésped y en muchas situaciones patológicas. Se describe de forma más detallada a continuación. Los fibroblastos proliferan y migran hacia el foco de la lesión, donde depositan fibras de colágeno, que para formar una cicatriz. La combinación de fibroblastos en proliferación, tejido conjuntivo laxo, neovasos y células inflamatorias crónicas dispersas constituyen un tipo de tejido propio de las heridas en fase de curación que se llama tejido de granulación. Este tipo deriva del aspecto macroscópico rosado, granular y blanco. La combinación de fibroblastos es proliferativa, tejido conjuntivo lácteo, neovaso y células inflamatorias crónicas dispersas, que constituyen un tipo de tejido propio de las heridas en fase de curación, que se llama tejido de granulación. Este término deriva del aspecto macroscópico rosado, granular y blando, que recuerda al que existe debajo de la costra una herida cutánea. Remodelación. El tejido conjuntivo depositado por los fibroblastos se reorganiza para generar la cicatriz fibrosa estable. Este proceso comienza a las 2 a 3 semanas de la lesión y puede persistir durante meses o años. La cicatrización de las heridas cutáneas puede clasificarse en curación por primera vez, por primera intención más bien, si es la primaria,
que indica una degeneración epitelial con cicatriz mínima, como se observa en las incisiones quirúrgicas apuestas de forma adecuada. Y la curación por segunda intención, si es la secundaria, que alude a las heridas grandes que se curan por una combinación de degeneración y cicatrización, dado que los procesos fundamentales de ambos tipos de cicatrización le presentan un continuo de la degeneración a la cicatrización. No se establecen diferencias entre ellos en el análisis de los acontecimientos clave de la reparación tisular. Angiogenia. La angiogenia es el proceso de desarrollo de nuevos vasos a partir de los previos. Es fundamental en la cicatrización de las lesiones, para el desarrollo de circulación colateral en focos sin isquemia, para permitir a los tumores superar un tamaño por encima de los límites generados por un pliego inicial. Se han generado grandes esfuerzos para comprender los mecanismos de la angiogenia y se han desarrollado tratamientos orientados a aumentarla. Por ejemplo, mejorar el flujo del corazón dañado por arteriosclerosis coronaria o inhibirla, frustrar el crecimiento de un tumor o bloquear el crecimiento de vasos patológicos, como sucede en la degeneración húmeda de la mácula del ojo. La angiogenia se basa en formación de nuevos vasos a partir de gemaciones en los vasos previos y siguen estos pasos. Figura 3.25. Vasodilatación en respuesta al NO, y aumento de permeabilidad inducida por la VEGF. Separación de los perícitos de la superficie abdominal y degradación de la membrana basal para permitir la formación de una yema vascular. Migración de las células endoteliales hacia el área de daño tisular. Proliferación de las células endoteliales justo por detrás del frente de avance, punta, de las células que migran. Remodelación a tubos capilares. Reclutamiento de las células periendoteliales, pericitos de los pequeños capilares y células musculares lisas para los vasos más grandes, para formar el vaso maduro. Supresión de la proliferación y migración endotelial y depósito de membrana basal. Se ha sugerido que existen células progenitorias endoteliales en la médula ósea, que se puede reclutar para fomentar la formación de nuevos vasos. Sin embargo, es posible que estas células tengan un papel mínimo en la angiogenia asociada a la cicatrización de la mayor parte de las heridas, si es que tiene una. En el proceso de la angiogenia participan diversas vías de transmisión, señales, interacciones intercelulares, proteínas de la MEC y enzimas tisulares. Factores de crecimiento. Los VEGF, principalmente VEGF-A, checa el capítulo 1, estimulan la migración y la proliferación de las células endoteliales, iniciando así el proceso de formación de gemas capilares de la angiogenia. Fomentan la vasodilatación porque estimulan la producción de las NO, y la contribuyen a la formación de una luz vascular. Los factores de crecimiento de fibroblastos, FGF. Principalmente FGF2, estimulan la proliferación de células endoteliales. También fomentan la migración de los macrófagos y los fibroblastos a la zona lesionada y estimulan la migración de las células epiteliales para cubrir las heridas epidérmicas. Es preciso estabilizar los vasos neoformados mediante el reclutamiento de pericitos y células musculares lisas y el depósito de tejido conjuntivo. Parece que este proceso de estabilización participan muchos factores de crecimiento, incluidos PDGF y TGF-beta, y el PDGF recluta a más células musculares lisas y TGF-beta suprime la proliferación y la migración endotelial y estimula la producción de proteínas de la MEC. Transmisión de señales de Notch. Gracias a las conversaciones cruzadas por VEGF, la vía de transmisión de señalización de Notch regula la gemación y la ramificación de los nuevos vasos y de este modo garantiza que los nuevos vasos tengan el espacio adecuado para poder irrigar de forma eficaz el tejido en curación. Las proteínas de la MEC.
Participan en el proceso de gemación vascular en la angiogenia, principalmente mediante interacciones con los receptores para la integrina de las células endoteliales y aportando un andamaje para el crecimiento de los vasos. Las enzimas de la MEC, sobre todo la metaloproteinasas de la matriz MMP, degradan la MEC para permitir la remodelación y la extensión de los tubos vasculares. Los vasos neoformados son permeables porque las uniones interendoteliales son incompletas y porque el VEGF, el factor de crecimiento que regula la angiogenia, aumenta la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad exagerada explica en parte el edema que puede persistir a las heridas en cicatrización mucho después de disolverse la respuesta inflamatoria aguda. Activación de fibroblastos y depósitos de tejido conjuntivo. El depósito de tejido conjuntivo sigue dos pasos. 1. Migración y proliferación de fibroblastos hacia el foco lesional. Y 2. Depósito de proteínas de la MEC elaboradas por estas células. Estos procesos se organizan mediante citocinas y factores de crecimiento producidos a nivel local, entre los que se incluyen PDGF, FGF2 y TGF-beta. Las principales fuentes de estos factores son las células inflamatorias, sobre todo los macrófagos activados por la vía alternativa M2 y que infiltran la zona lesional. En respuesta a las citocinas y los factores de crecimiento, los fibroblastos entran a la herida desde sus márgenes y migran hacia el centro. Algunos de estas células se pueden diferenciar en otros llamados miofibroblastos, que contienen actina muscular lisa y tienen una importante actividad contráctil, permitiendo el cierre de la herida porque tiran de los márgenes hacia el centro. Los fibroblastos y los miofibroblastos activados también aumentan la actividad sistémica y elaboran proteínas del tejido conjuntivo, sobre todo colágeno, que es el principal componente de una cicatriz totalmente desarrollada. El TGF-beta es la citosina más importante para la síntesis y el depósito de proteínas del tejido conjuntivo. Se produce por la mayor parte de las células en el tejido de granulación, incluidos los macrófagos activados por la vía alternativa. Las concentraciones de TGF-beta en los tejidos no se regulan fundamentalmente a nivel de la transcripción del gen, sino mediante la activación tras la traducción de TGF-beta latente, la velocidad de secreción de la molécula activa y factores en la MEC, sobre todo las integrinas, que fomentan o reducen la actividad de TGF-beta. Además, las miofibrinas constituidas por fibrina también regulan la biodisponibilidad de TGF-beta. Capítulo 6. El TGF-beta estimula la migración y la proliferación, aumenta la síntesis de colágeno y fibrinolectina y reduce la degradación de las MEC por inhibición de las metaloproteinasas. El TGF-beta no solo participa en la formación de la cicatriz tras una lesión, sino también en el desarrollo de fibrosis pulmonar, hepática y renal tras la inflamación crónica. El TGF-beta tiene también efectos antiinflamatorios que sirven para limitar y terminar las respuestas inflamatorias, lo consiguiente inhibiendo la proliferación de los linfocitos y la actividad de otro leucocito. Cuando progresa la cicatrización, disminuye el número de fibroblastos que proliferan y nuevos vasos, pero los fibroblastos van adquiriendo un fenotipo más sintético y por eso aumenta el depósito de MEC. La síntesis de colágeno es necesaria para que la herida en curación se vuelva fuerte y estable a nivel mecánico. La síntesis de colágeno por los fibroblastos comienza en las fases iniciales de la cicatrización, días 3 a 5. Y se mantiene durante varias semanas, según el tamaño de la herida. La acumulación neta de colágeno depende no solo del aumento de la síntesis, sino también de una menor degradación de colágeno, comentando más adelante. Cuando madura la cicatriz, se produce una regresión progresiva de los vasos, de forma que el tejido de granulación ricamente vascularizado se acaba convirtiendo en una cicatriz avascular
pálida. Remodelado de tejido conjuntivo. Una vez formada la cicatriz, se remodela para aumentar su fuerza y contraste. La resistencia de la herida aumenta por la formación de enlaces cruzados de colágeno y el mayor tamaño de las fibras de colágeno. Además, se produce un cambio del tipo de colágeno que se deposita, que pasa de ser tipo 3 en las primeras fases en la reparación al de tipo 1, más resistente, y en las heridas cutáneas bien suturadas se puede recuperar una resistencia equivalente al 70-80% de la piel normal en 3 meses. Las contracciones de la herida se deben inicialmente a los miofibroblastos y luego a los enlaces cruzados de las fibras del colágeno. Con el tiempo, el tejido conjuntivo se degrada y la cicatriz se retrae. Esta degradación de los colágenos y otros componentes de la MEC se debe a una familia de metaloproteinasas de la matriz, MMP, que reciben este nombre porque su actividad enzimática depende de iones metálicos, por ejemplo, zinc. La MMP se produce en distintos tipos de células: fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, células sinoviales y algunas células epiteliales, y su síntesis y secreción se regulan por factores de crecimiento, citocinas y otras sustancias. Incluyen colagenasas intersticiales que degradan al colágeno fibrilar, MMP 1, 2 y 3. Gelatinasas, MMP 2 y 9, que degradan el colágeno amorfo y la fibronectina y estromelicina, MMP 3, 10 y 11, que degradan diversos componentes de la MEC, incluidos proteoglucanos, laminina, fibronectina y colágeno amorfo, la elastasa de los neutrófilos, la catepsina G, la plasmina y otras proteasas de serina pueden degradar también la MEC, pero también tienen menos importancia en la remodelación de la herida de la MMP. Además, las colagenasas activadas pueden ser inhibidas por rapidez por inhibidores de los metaloproteasas específicos de cada tejido, TIMP, que son elaborados por la mayor parte de las células mesenquimatosas. Por eso el equilibrio entre MMP y TIMP regula el tamaño y la naturaleza de la cicatriz. Morfología. El tejido de granulación se caracteriza por la proliferación de fibroblastos y capilares delicados y de delgada pared neoformados de una matriz extracelular laxa, a menudo con células inflamatorias mezcladas, sobre todo macrófagos, figura 3.26a. Este tejido invade progresivamente en lugar de una lesión. La cantidad del tejido de granulación formada depende de un tamaño de efecto del tejido generado de la herida e intensidad de la inflamación. Una cicatriz o fibrosis de los tejidos está constituida principalmente por fibrosis fusiformes, en gran medida inactivos, colágeno denso, fragmentos de tejido elástico y otros componentes de la MEC. Figura 326b. Los anatomopatólogos suelen emplear técnicas para tinciones especiales para identificar los diferentes elementos proteicos de las cicatrices y los tejidos fibróticos. El tricómico detecta las fibras de colágeno y la tinción para elastina identifica las delicadas fibras de elastina, que son el componente principal del tejido elástico. El tricómico le corresponde en realidad a 3 tinciones, lo que explica su nombre, que tiñe a los eritrocitos de naranja, el músculo de rojo y el colágeno de azul. Otra proteína de la matriz extracelular que constituye el tejido conjuntivo del estroma de los órganos normales en las primeras fases de la cicatriz es la reticulina, constituida por el colágeno tipo 3 y que se puede detectar con una tinción especial. Resumen. Reparación mediante la formación de cicatrices. La reparación ocurre por depósito de tejido conjuntivo y formación de cicatriz si el tejido lesionado no puede regenerarse o la trama estructural está lesionada y no permite la regeneración. Los principales pasos para la reparación por cicatrización son la formación del coágulo, la formación de la angiogenia y la formación del tejido de granulación, la migración y la proliferación de los fibroblastos, la síntesis del colágeno,
y la remodelación del tejido conjuntivo. Los macrófagos son fundamentales porque organizan el proceso de reparación, eliminan los agentes lesivos y elaboran citocinas y factores de crecimiento que estimulan la proliferación de células implicadas en este proceso. El TGF-beta es un potente agente fibrogénico. El depósito de MEC depende del equilibrio entre los agentes fibrogénicos. Las metaloproteínas de la matriz MMP que digiere la MEC y los inhibidores tisulares de la MMP, TIMP, factores que alternan la reparación tisular. La reparación tisular puede alterarse por diversos factores que reducen calidad y la adecuación del proceso reparativo. Los factores que interfieren en la cicatrización pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Pueden ser de los dos. Los factores que interfieren en la cicatrización pueden ser extrínsecos, por ejemplo, infecciones, o intrínsecos al tejido lesionado y local sistémicos. La infección es una de las causas más importantes del retraso en la cicatrización. Prolonga la inflamación y puede aumentar las lesiones locales. La diabetes es una forma metabólica que altera la reparación tisular por muchos motivos. Checa el capítulo 24. Y es una causa importante de tipo sistémico de alteraciones en la cicatriz de las heridas. En la cicatrización de las heridas, pues. El estado nutricional influye mucho sobre la reparación. La malnutrición proteica y la deficiencia de vitamina C, por ejemplo, inhibe la síntesis de colágeno y retrasa la cicatrización. Los glucocorticoides, esteroides, tienen efectos antiinflamatorios bien demostrados y su administración produce cicatrices débiles porque inhiben la producción de TGF-beta y disminuyen la fibrosis. En algunos casos, sin embargo, es deseable el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides. Por ejemplo, en las infecciones corneales se puede prescribir estos compuestos, además de antibióticos, para reducir el riesgo de opacidad por depósito de colágeno. Los factores mecánicos, como el aumento de presión local o la torsión, pueden determinar que las heridas se separen. Dehiscencia. Una mala perfusión, secundaria a arteriosclerosis y diabetes o una obstrucción del drenaje venoso en las varices venosas también altera la cicatrización. Cuerpos extraños, como fragmentos de acero o cristal e incluso el hueso, dificultan la cicatrización. El tipo y la extensión de la lesión tisular condicionan la reparación. La reparación completa solo se provee en tejidos constituidos por células con capacidad proliferativa. Incluso en este caso es probable que una lesión extensa impida una regeneración completa de los tejidos y se asocie a una pérdida al menos parcial de la función. Las lesiones de tejidos constituidas por células sin capacidad de dividirse se traducen siempre en una cicatriz. Así sucede cuando se cura un infarto de miocardio. La localización de la herida y el tipo de tejido al que afecta también tiene importancia. Por ejemplo, cuando la inflamación aparece en un espacio tisular, cavidad pleural, peritoneal o sinovial, un exudado pequeño se podría absorber y digerir por las enzimas proteolíticas de los leucocitos y con la consiguiente resolución de la inflamación y recuperación de la arquitectura normal del tejido. Sin embargo, si el exudado es demasiado extenso para serle absorbido por completo, se le organizará y durante este proceso crecerá tejido de granulación hacia el exudado con formación al final de una cicatriz fibrosa. Así es. Ejemplos clínicos de curación y cicatrización de heridas anómalas. Las complicaciones de la reparación tisular pueden relacionarse con alteraciones en cualquiera de los componentes básicos del proceso, incluidas una deficiente formación de la cicatriz, una extensa formación de componentes de reparación y la aparición de contracturas. Defectos de la cicatrización, heridas crónicas.
Se encuentran en numerosas situaciones clínicas, consecuencia de factores locales o sistémicos. Algunos ejemplos frecuentes son úlceras venosas en las piernas, figura 327A, que aparecen más en ancianos por hipertensión venosa crónica, que se puede relacionar con varices venosas graves o insuficiencia cardíaca congestiva. Es frecuente encontrar depósitos de hierro, hemosiderina, por degradación de los eritrocitos y se puede asociar a inflamación crónica. Estas úlceras no se curan por la falta de aporte de oxígeno al lecho ulceroso. Úlceras arteriales, figura 327b, que aparecen en un paciente con arteriosclerosis de las arterias periféricas, sobre todo en relación con diabetes. La isquemia produce atrofia y posterior necrosis de la piel y los tejidos subyacentes. Estas lesiones pueden ser bastante dolorosas. Úlceras por presión, figura 327, que son áreas de ulceraciones cutáneas con necrosis de los tejidos subyacentes en relación con una compresión prolongada contra el hueso, por ejemplo en pacientes ancianos inmóviles y encamados con numerosas comorbilidades. Estas lesiones se producen por presión mecánica e isquemia local. Úlceras diabéticas, figura 327D, que afecta a las extremidades inferiores y sobre todo los pies. Las necrosis tisular y la falta de cicatrización son consecuencia de una enfermedad de pequeño vaso que produce isquemia, neuropatía, alteraciones metabólicas sistémicas e infecciones secundarias a nivel histológico. Estas lesiones se caracterizan por ulceraciones epiteliales. Checa la figura 327E. Y abundantes tejidos de granulación en la dermis subyacente. Figura 327F. En algunos casos, la falta de cicatrización provoca descisencia de las heridas, rotura. Aunque no es frecuente, aparece principalmente tras una cirugía abdominal asociada a los vómitos, la tos o un hilio. Cicatrización excesiva. La formación excesiva de los componentes del proceso lepatorio puede producir cicatrices hipertróficas y queloides. La acumulación de un exceso de colágeno puede generar una cicatriz sobreelevada que se llama cicatriz hipertrófica. A menudo estas crecen con rapidez y contienen numerosos miofibroblastos, pero suelen regresar en unos meses. Figura 328A te puede dar una idea. Las cicatrices hipertróficas suelen aparecer después de una lesión térmica o traumática con afección de las capas profundas de la dermis. Si el tejido cicatrizal supera las capas profundas de la dermis, si el tejido cicatrizal supera los márgenes de la herida original y no regresa, se llama queloide. Figura 328B nos lo muestra. Algunos individuos parecen predispuestos al desarrollo de queloides. Así es. Sobre todo personas de origen africano. La granulación exuberante es otro trastorno de la cicatrización caracterizado por la formación de una cantidad excesiva de tejido de granulación que protruye por encima del nivel de la piel que lo rodea y bloquea la epitelización. Este proceso es llamado con enorme fervor proteico, carne orgullosa. Con enorme fervor, carne orgullosa. El tejido de granulación exuberante se debe eliminar con bisturí eléctrico, extirparse quirúrgicamente para permitir que se recupere la continuidad epitelial.
En pocos casos, una cicatrización incisional o lesión traumática puede asociarse a una proliferación exuberante de fibroblastos y otros elementos de tejido conjuntivo que incluso pueden lesivar si se extirpan. Estas neoplasias llamadas desmoides o fibromastosis agresivas están en la zona de transición entre los tumores benignos y malignos de bajo grado. La contracción de la herida es una parte importante de la cicatrización normal. Una exageración de este proceso ocasiona una contractura y puede provocar deformidad de la herida y los tejidos circulantes. Las contracturas son más frecuentes en las palmas, las plantas y la cara anterior del tórax. Suelen asociarse con más frecuencia a quemaduras graves y pueden limitar el movimiento articular. Fibrosis en órganos parenquimatosos. El término fibrosis alude a un depósito excesivo de colágeno y otros componentes de la MEC en un tejido. Los términos cicatriz y fibrosis pueden emplearse como sinónimos, pero en general fibrosis se refiere a un depósito normal de colágeno en órganos internos en las enfermedades crónicas. Los mecanismos básicos de fibrinosis son los mismos que participan en la formación de cicatrices en la piel durante la reparación tisular. La formación es un proceso patológico inducido por estímulos lesivos persistentes como infecciones crónicas y reacciones inmunitarias y típicamente se asocia a la pérdida de tejido. Fibra 329 puede provocar una disfunción importante del órgano, incluso llegando a insuficiencia del mismo. Como se ha comentado anteriormente, la principal citosina involucrada en la fibrosis es la TGF-beta. Los mecanismos que aumentan la actividad de TGF-beta en la fibrosis no se comprenden en la forma exacta, pero la muerte celular por necrosis o apoptosis o la producción de ERO aparecen importantes estímulos desencadenantes independientes del tejido. Las células que producen el colágeno después a la estimulación de TGF-beta pueden variar en función de tejidos en la mayor parte de los órganos, como los pulmones, el riñón y el riñón. La principal fuente de colágeno son los miofibroblastos, pero las células estrelladas son las principales productoras de colágeno en la cirrosis hepática. Los trastornos fibróticos incluyen diversas enfermedades crónicas y debilitantes, como la cirrosis hepática, la esclerosis sistémica, esclerodermia, la fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis y fibrosis pulmonar inducida por fármacos o la radioterapia, la nefropatía terminal y la pericarditis constructiva. Estos procesos se observan en los correspondientes capítulos de esta obra, dado que la fibrosis es una causa fundamental de la morbilidad y muerte de estos cuadros. Existe un gran interés por el desarrollo de fármacos antifibróticos. Resumen. Curación de heridas cutáneas y aspectos patológicos de la reparación. Las principales fases de la cicatrización de las heridas cutáneas son inflamación, formación de tejido granulación y remodelación de la MEC. Las heridas cutáneas pueden curarse por primera intención y de forma secundaria. La curación secundaria implica una cicatrización más extensa y contracción de la herida. La cicatrización de la herida puede alterarse en muchos procesos, como las infecciones y la diabetes. El tipo, el volumen y la localización de las lesiones son importantes factores que influyen sobre el proceso de cicatrización. Una producción excesiva de MEC puede producir queloides cutáneas. Una estimulación persistente de la síntesis de colágeno en las enfermedades inflamatorias crónicas provoca fibrosis tisular, a menudo asociada a una pérdida excesiva de tejido y trastornos funcionales.